Y siempre cuento entre las anécdotas del Instituto de Educación Física que una vez tuve una discusión o una charla con una profesora, no era de ninguna materia deportiva, creo que era de psicología. Entonces yo me busqué, obviamente no tenía teléfono, no había smartphone, ni web, ni había internet, ni nada de eso. Me llevé un diccionario con la definición de deporte y era más o menos esto, mirá, porque creo que, no sé si era el de la RAE, Real Academia Española, pero más o menos decía así, esta es la definición de deporte, según la RAE. Actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Bastante sintético, bastante claro. Una segunda definición, recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre. ¿Ah? Bueno, son dos de las definiciones que tenemos de lo que es deporte. Hace unos pocos días, una semana atrás aproximadamente, surgió una polémica en un vivo con respecto a si el culturismo es o no es deporte. Bueno, esta es una discusión, yo creo que es histórica. Esta discusión debe tener por lo menos 60, 70 años. Y cada tanto la traemos, sobre todo en esta época de redes sociales, que tenemos una comunicación más fluida con mucha gente que le gusta el culturismo, el fitness. Siempre se habló, claro, en alguna revista, siempre salió un artículo, lo hablábamos siempre en el gimnasio, hoy en día lo hablamos y lo discutimos. Hay gente que piensa que el culturismo es un deporte y hay gente que incluso hay muchos que se enojan. Hay gente que se enoja cuando le dicen que el culturismo no es un deporte y hay gente que se enoja cuando uno dice que el culturismo es un deporte. Pero um, qué mejor, qué mejor que ir al diccionario y sacar nuestras conclusiones, ¿sí? Sobre si el culturismo es deporte o no es deporte. Yo acá tenía un par de, bueno, tengo algo de la Real Academia, a ver, esto acá, viene por acá, sobre la definición, esto de la Real Academia Española, de la Real Academia Española sobre la definición de deporte. Y ahí vamos a empezar a adentrarnos y podemos empezar a sacar algunas conclusiones sobre si es un deporte. Igual yo los voy leyendo en el chat, ¿eh? Así que va a ser muy importante también su opinión. Quiero aclarar que alguna vez lo hablé, yo hace muchísimo, muchos de ustedes no habían nacido. Yo estudié educación física un año y fue suficiente en Santa Fe, en el, ¿cómo se llama? INEF. Yo le decía INEF porque para mí era ineficiente, pero es Instituto Nacional de Educación Física. Fue una experiencia, no voy a decir una mala experiencia, fue un aprendizaje que tuve en la vida, siendo culturista novato, recién empezando, entrando en el mundo del culturismo, ya competía, estar en un ambiente hostil para el culturismo fue una experiencia que me sirvió mucho para el futuro también, ¿no? Porque tuve muchas vicisitudes dentro de ese instituto, cada tanto cuento de una de las tantas anécdotas, y uno de los temas era con discusiones con los profesores, y no solo con los profesores, con los mismos compañeros que te decían que el culturismo no era deporte. Y siempre cuento entre las anécdotas del Instituto de Educación Física que una vez tuve una discusión o una charla
con una profesora, no era de ninguna materia deportiva, creo que era de psicología. Entonces yo me busqué, obviamente no tenía teléfono, no había smartphone, ni web, ni había internet, ni nada de eso. Me llevé un diccionario con la definición de deporte y era más o menos esto, mirá, porque creo que, no sé si era el de la RAE, Real Academia Española, pero más o menos decía así, esta es la definición de deporte, según la RAE. Actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Bastante sintético, bastante claro. Una segunda definición, recreación, pasatiempo, placer, diversión u ejercicio físico, por lo común al aire libre. ¿Ah? Bueno, son dos de las definiciones que tenemos de lo que es deporte. Entonces, una persona me mandó en la caja de comentarios de YouTube, comentó acerca, no estaba, parece que no estaba muy de acuerdo, y le voy a leer el mensaje que me puso, y que, bueno, es un punto de vista. Yo creo que igual está cometiendo una falacia, no es buena la comparación que hizo, pero se llama 78, bien, 78 MKS. 78 MKS dice lo siguiente, y cita la definición de deporte, ¿no? Deporte, actividad física ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Sin duda, es la misma definición que acabo de leer, casi exacta, debe ser la de la Real Academia Española. Entonces, 78 MKS dice, el culturismo no es un juego. El resultado se da por lo que dice un jurado, de la misma manera que las Miss Universo. Esta es una comparación bastante frecuente de la gente que no lo considera deporte y lo considera como las Miss Universo, un concurso de belleza. Y dice 78 MKS, en otras pruebas, también determinadas por jurados como el patín o la gimnasia artística, el deportista debe ejecutar una serie de ejercicios y es puntuado por ello. En el culturismo no. ¿Mm? Y dice, no hay ejercicios de por medio, hay una serie de poses y se juzga de acuerdo a criterios estéticos. Lo mismo que las Miss Universos. El entrenamiento podrá ser durísimo, pero no alcanza para decir que es deporte. Saludos. Bueno, él está cayendo en una gran falacia, porque no es correcta la comparación, porque fíjate que en la definición de deporte dice sujeción a normas, cuando la definición de deportes dice sujeción a normas, y él da por hecho que las normas, por ejemplo, en el deporte, en la gimnasia deportiva o en la gimnasia artística, deportiva agregué yo, o en el patín, también podemos agregar saltos ornamentales. Las normas es una destreza que se debe cometer. ¿Mm? Y ahí se juzga, como también hay jueces que juzgan en el fisicoculturismo. Pero él da por hecho que cuando la definición de deporte dice sujeción a normas, para él las normas es la ejecución de ciertos movimientos, repito, saltos ornamentales, patín artístico, gimnasia deportiva. Pero las normas, en el caso del culturismo, puede ser ciertas estructuras que un deportista, en el caso de que consideremos que es deporte, un culturista, un atleta debe cumplir. Y en el culturismo, si bien no hay que realizar estas destrezas físicas, lo que tenemos que hacer es demostrar un, una proporción física, un tamaño muscular, un ripiado. Tenemos que mostrar una simetría en el cuerpo. Entonces,
estamos dentro de una competencia y bueno, a ver, también fíjense el detalle, que puede parecer un detalle menor, pero no lo es. También cuando vamos a una competición de culturismo, si bien obviamente como en los artes ornamentales o en la gimnasia deportiva no hay una destreza física muy importante, la forma de posar, las poses, los movimientos, las transiciones, ni hablar en las categorías femeninas como wellness o bikini, donde tienen que hacer una caminata, donde tienen que caminar y hacer una serie de poses, también de alguna forma lleva una competencia porque en un fallo muy apretado, quien ejecute mejor las poses, quien tenga mejor transición, quien se sepa mostrar más, va a tener una ventaja sobre el adversario. ¿Y eso cómo se logra? Obviamente, hay algo de genética. Yo conozco gente que nunca compitió, se subió al escenario y parecía que hacía 30 años que competía por la facilidad y la plasticidad que tenía para posar. ¿Mm? Um, entonces, vamos a tener muy en cuenta este punto y vamos a ver que lo que dice 78 kilómetros está equivocado totalmente porque no necesariamente cuando la definición dice sujeción a normas, esas normas tienen que ser una destreza física. Él lo dio por hecho. Ahora vamos a ver otra definición de deporte. Esta ya no es de la RAE y dice así. El deporte es la práctica de un ejercicio físico regulado y competitivo. El deporte puede ser recreativo, profesional o como una forma de mejorar la salud. Bueno, acá entra el culturismo 100%, más allá de la polémica, si el uso de la química, los anabólicos esteroides, de la insulina, de clenbuterol, de la sibutramina, de la triacana y de un montón de química que pueden llegar a ser muy riesgosa y perjudicial para la salud, entra dentro de esta ecuación. Pero cuando se refiere una forma de mejorar la salud, cuando tenemos una rutina de entrenamiento, cuando tenemos una dieta extremadamente saludable, sobre todo cuando no es de competición, si vamos a la competición ya no es tan saludable, el culturismo, sobre todo cuando se hace de una forma consciente, entra 100% dentro de la definición. El deporte, al abarcar varias áreas de nuestra sociedad, conlleva una complejidad simbólica en su dimensión social y cultural, ya que actualmente el deporte es una práctica, un espectáculo y un estilo de vida. Y bueno, y acá termina de cerrar el círculo cuando decimos que, cuando decimos que, cuando decimos que el deporte es el punto este, ¿no? Cuando decimos que un espectáculo, una práctica, un espectáculo y un estilo de vida. Y sobre todo en esta época tan polémica de estos campeonatos con tantas categorías y tan particulares, más que nunca podemos decir que es un espectáculo. Más allá que a algunos nos guste más o nos guste menos, nos gustaba más el espectáculo que había en los años 80 o los años 90, y ni hablar del estilo de vida. Un estilo de vida que puede ser muy saludable y no tanto cuando hablamos de química. Um, Así que voy a leer algunos comentarios. Mm, bien, está muy bien lo que dice Martina. Simón, ¿por qué los Juegos Olímpicos no consideran el culturismo deporte y el breakdance? Sí, es una muy buena pregunta. Bueno, justamente, el breakdance, el breakdance es una disciplina que podemos de alguna forma compararla con la destreza que tiene la gimnasia deportiva o la gimnasia artística. ¿Ah? Pero concretamente el culturismo, yo creo que el gran problema que tienen los Juegos Olímpicos, si bien en su época los hermanos Wither
hicieron todo lo posible para que entre dentro del Juego Olímpico. Fue una cruzada prácticamente. Ellos viajaban por todo el mundo, hacían lobby con los presidentes de los comités olímpicos de cada país. De hecho, por ejemplo, los Juegos Asiáticos, Olímpicos Asiáticos, estaba incluido el culturismo, pero acá obviamente el gran problema que tiene el culturismo es el tema del doping, el doping, porque si tenemos en chicos de 18, 19, 20 años que ya empiezan, que nunca, no es que no van a competir, ni siquiera van a ir a mirar, a presenciar un campeonato de culturismo y están usando testosterona o algún tipo de anabólico esteroides, imagínense a nivel olímpico o a nivel profesional o a nivel mundial, es prácticamente imposible el control. Eh, de hecho, bueno, estoy leyendo alguno con respecto, ¿no? Algunas preguntas. Está muy bien lo que me dice Andrés Giraldo, a pesar de que tengo la mayor cantidad de preguntas es sobre química, entrenamiento y no del tema de que estamos hablando, se ve que no me prestan mucha atención, pero por ejemplo Andrés Giraldo pregunta, ¿culturista es solo el que compite? Y acá vamos a entrar en otra polémica y en otro tema de discusión. Mirá, te voy a decir, Andrés, mi opinión, esta es una opinión personal, culturista no es solamente que compite. Obviamente que compite es culturista, pero una persona que entrena con cierta regularidad, digamos 4 o 5 veces por semana, que lleva una dieta estricta, el tema de la suplementación puede ser relativo y que lleva una vida ordenada, cuyo objetivo es lograr la hipertrofia, lograr el desarrollo de la masa muscular y mantener un físico a través de los años, y me animo a decir a través de las décadas, en excelente condición física, yo lo considero 100% un culturista. Después va a haber gente que va a decir que no, que solamente el que compite, el que va a una competición es culturista, que el que no se subió. Y bueno, tengo miles, miles de ejemplos de gente que jamás compitió y tenía mucho mejor desarrollo muscular, que podría haber ganado cantidades de torneos, pero por una decisión personal no ha competido. Y no podemos decir que grandes físicos que nunca han competido no son culturistas. Mira, un ejemplo muy, muy paradigmático es el de Vic Richard. Si bien compitió una vez o dos cuando era junior, Vic Richard, lo pueden buscar, los que no lo conocen, muchos no lo conocerán porque es de los años 80, principios de los 90. Víctor Richard tenía un físico que podría haber sido, probablemente, es contrafáctico porque nunca compitió, haber sido muy, muy fácilmente un top 5 o al menos un top 10 en un Mister Olympia, pero nunca compitió. Hace algunas exhibiciones, tenía un volumen limpio, un físico extremadamente desarrollado, completo, grandes muslos, un físico de nivel superprofesional y no competía. Y alguien puede decir que Vic Richard no era culturista. Entonces eh, hay que tener en cuenta todo eso. Y también como vino esta polémica, otro de los comentarios que ustedes hicieron en la caja de comentarios del canal, aprovecho para los que están mirando en YouTube, suscribirse, primero que todo suscribirse. Hay muy pocos suscriptores últimamente, cada vez hay más gente que ve el canal, los videos tienen muchas vistas, pero no tenemos muchos nuevos suscriptores, así que si te suscribís está buenísimo y obviamente darle un like para que el algoritmo lo muestre a más cantidad de gente. Y Martín Pereira dice, hablar de que si el culturismo es deporte o no. Deporte viene de esporte,
y a su vez sporte deriva de las actividades que hacían en Esparta. Estos son los orígenes, la etimología de la palabra deporte. Repito, deriva de las actividades que hacían en Esparta para que sus soldados fueran a la guerra. O sea que los deportes son actividades que realiza el hombre en el concepto amplio para prepararse para la milicia y darle el componente físico, intelectual para vencer en la batalla. Y sigue haciendo una reflexión bastante interesante. Dice, por lo tanto, el ajedrez es un deporte donde prepara a la persona estrategias de guerra, los lanzamientos, los saltos, las carreras, la gimnasia artística, las distintas artes de lucha, el tiro con arco y con otras armas son deportes. Porque ahí entramos a otra parte que no habíamos hablado anteriormente y que es los deportes, por ejemplo, como bien dice, el ajedrez o el tiro al blanco, ya sea con arco y flecha o con pistolas. El tiro con arco y con otras armas son deportes, de hecho son deportes olímpicos, como bien sabemos. En el culturismo ya los griegos lo practicaban y la ingesta de testículos, mirá qué dato curioso, y la ingesta de testículos de novillos era común para la fertilidad y fuerza física. Acá ya tenemos, para hablarlo en otro vivo, tenemos tenemos un dato que puede ser muy interesante y considerar si no son los primeros suplementos lo que usaban los griegos, porque como bien dice aquí, dice la ingesta de testículos de novillos era común para la fertilidad y fuerza física. Después, bueno, vamos a la parte fisiológica, a la parte médica, si esto era efectivo o no era efectivo, pero que comían testículos, eso es verdad, para la fertilidad y fuerza física. Los primeros suplementos. Lo practicaban con una doble función, la guerra y la apariencia, por más que tuvieran otros ejercicios para llegar a la estética del momento. ¿Mm? Usaran pesos o no. Bueno, un tema para un vivo, la verdad que sí, es un tema apasionante, ¿no? Ya entramos un poquito, vamos un poco más allá de lo que es deporte. Eh, Max Banter dice, el culturismo es una práctica deportiva, pero no califica como deporte propiamente tal, no tiene reconocimiento olímpico. No, Max Banter, tal vez no escuchaste lo que dije anteriormente, cuál es la definición de deporte y claramente, si prestás atención, según la definición de deporte, sí, entra como deporte. Ahora, hay que entender, y eso es lo que a la gente, a algunas personas, le cuesta un poquito entender de que si no están dentro de los Juegos Olímpicos, una, una disciplina o una actividad no es deporte. Y volvemos al breakdance. ¿El breakdance es deporte? Bueno, el que tiene el razonamiento, como el que tiene Max Banter, que dice, no, tiene reconocimiento olímpico. ¿Qué mierda me chupa un huevo lo que diga el Comité Olímpico Internacional? Aparte, más allá de eso, todos sabemos que el Comité Olímpico Internacional, como sucede con un montón de instituciones últimamente, como es la FIFA y otras, bueno, en el culturismo, lo que es la NPC y un montón de empresas, porque son empresas que tienen una gran corrupción, desde elegir las sedes en donde se realizan los juegos, porque ya, y ya nos vamos un poco para otro tema, ya no se tiene tanto en cuenta lo positivo que puede llegar a ser para la difusión en el caso de un deporte o del deporte en general, sino quién pone más dinero. ¿Cómo pasó, por ejemplo, post pandemia? No le voy a poner la L porque YouTube se enoja y te pone un strike, como pasó post pandemia con los Juegos de Tokio, que creo que iban a ir a Madrid, creo que era uno de los candidatos, vinieron los japoneses, pusieron la tarasca, no sé cuántos miles de millones de dólares, y se hicieron en Japón. Entonces, no me vengan acá con el Comité Olímpico
internacional, si lo considera deporte, eso me chupa un huevo. Lo que opine el Comité Olímpico me tiene absolutamente sin cuidado. Un grupo de corruptos millonarios que simplemente lo que están haciendo es agrandar la billetera a base del sacrificio de los deportistas. Y a propósito del Comité Olímpico Internacional, fíjense, porque cuando hablamos de lo que es la parte más polémica, les decía que para mí es imposible que esté en los Juegos Olímpicos, no porque no se vaya a considerar deporte, sino porque si hay test antidoping reales de la UADA, donde hace, por ejemplo, muy poco, creo que fue en el último mundial de la IFBB, que se hacen realmente controles, pocos, porque son 2 por categoría, a una bikini que teóricamente tiene un desarrollo muy light, le dio 7 esteroides diferentes en el control antidoping. Imagínense un Chopin, un Dauda, un Brandao o un Lundford o el culturista profesional que ustedes imaginen que vaya a un juego olímpico a competir. Es ridículo, es ridículo. De hecho, cuando en los mundiales aleatoriamente hay un control antidoping, y tenemos un caso en Argentina de un atleta cordobés que tenía un nivel espectacular y logra un sexto puesto en un mundial, fue elegido al azar y bueno, le dio positivo y tuvo 3 años de suspensión y terminó su carrera. Con respecto al Comité Olímpico, fíjese la hipocresía, y hablábamos anteriormente sobre la NBA, que cuando fueron dos razones. Cuando ustedes saben que los Estados Unidos, en cuanto a básquet, siempre fueron los número uno, pero llegó un momento, ya a fines de los 80, principios de los 90, que se desarrolló mucho el básquetbol, sobre todo en Europa y en Europa del Este. Entonces había muchos equipos que ya le ganaban, porque hasta ese momento en los Juegos Olímpicos Estados Unidos competía con un equipo del básquet universitario. Y de hecho ganó muchos muchas medallas doradas en los Juegos Olímpicos con ese equipo universitario. Entonces, en una movida, y acá viene la parte comercial que a mí no me termina de cerrar de los Juegos Olímpicos, aceptan que por primera vez un equipo súper profesional de la NBA, el famoso y verdadero Dream Team de Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Rodman y compañía, compita en Barcelona 1992, que compitan en los Juegos Olímpicos, se le abren las puertas, y con 2 condiciones. Una, que no estén en la Villa Olímpica, estaban en un hotel 5 estrellas, creo que fue en un barco que estaban, y la otra, la más obvia, de que no se le haga un control antidoping. Debería haber sido un escándalo, pero no lo fue, todos miraron a un costado. Entonces volvemos a lo mismo, cuando empezamos a hablar, si cuando tenemos en cuenta si el si el COI, el Comité Olímpico Internacional, acepta o no acepta como deporte el culturismo, es un detalle que no tiene la menor importancia. BMC dice, se viene un culturismo nati natural, obviamente, un término relativamente nuevo. A nivel mundial cada vez veo más culturistas apoyando el culturismo sano entre comillas. Bueno, esa es otra de las falacias que hay en el culturismo natural. ¿Ah? Yo lo digo desde la experiencia, porque competí durante 4 años en una asociación natural. Yo fui con toda la música, 3 veces me hicieron un antidoping y lo pasé sin ningún problema. Y tenía al menos tenía 4 esteroides que venía usando y no salieron. Todo lo que sea culturismo natural de competición es una gran falacia, una gran mentira, un gran negocio. Fíjense hasta qué punto que ahora incluso la NPC empieza a hacer campeonatos naturales. Hasta hicieron un Mister Olimpia natural.
la verdad, una vergüenza. Lo que pasa es que con tal de ganar $1.000 más o 100.000 o $1.000.000 más, no les importa en absoluto terminar de arruinar el culturismo tal como lo conocemos. Bueno, acá dice Mariano Andrés Ramírez que Magic Johnson participó con SIDA en el Dream Team. Sí, bueno, eso no viene al caso, el comentario. Ah, así que la conclusión, bueno, hay una pregunta, esto no lo sé, BMC. Pregunta, ¿hay una liga profesional de béisbol o básquet natural en USA? Pregunta, yo supongo que no, me parece ridículo. Lo mismo que hacer un campeonato argentino, por ejemplo el de la NPC natural, y al otro día hacer un campeonato argentino para drogadictos, sería, no tengo otro nombre, me parece que es algo que no tiene ningún tipo de sentido. Y Max Banter dice, pero el culturismo mueve muchos recursos, aún así sigue al margen de los deportes olímpicos. Claro, obviamente en los últimos años mueve muchos recursos con la explosión del fitness, la cantidad de gimnasios, fabricantes de máquinas, suplementos, sobre todo, proteínas, ¿no? Pero así todo yo creo que nunca va a ser parte. De hecho, y con esto voy terminando, ustedes saben, o mejor dicho, ustedes no saben porque eran muy chicos, otra vez, y esto delata bastante mi edad, muchos de ustedes no habían nacido, en los años 80, a fines de los años 80, creo que principios de los 90, había paralelos a los Juegos Olímpicos unos Juegos Mundiales que comprendían a muchos deportes que aspiraban en un futuro a ser olímpicos. No recuerdo exactamente cuáles eran esos deportes. Eran 20 deportes, eran como unos Juegos Olímpicos alternativos. No estaban reconocidos por el Comité Olímpico Internacional, pero eran deportes que alguno que otro luego llegó a ser olímpico. Y dentro de los Juegos Mundiales, creo que Berry de May ganó uno de esos Juegos Mundiales, estaba el fisicoculturismo. Obviamente no prosperó como deporte olímpico por lo que estuvimos hablando anteriormente. Así que simplemente fue una conclusión sobre lo que es. No. Y sí, sí. Voy a cerrar con esto para que se termine. Creo que con esto ya se termina. Igual ustedes pueden comentar en la caja de comentarios. Voy a cerrar simplemente con esto, con la definición de la Real Academia Española, la RAE, sobre deporte. Actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Creo que no hay mucho más que discutir, así que podemos decir tranquilamente, o yo puedo decir, que el culturismo sí es un deporte, a pesar que le aprovecho para mandarle un saludo a Marcelo Bañati, que próximamente lo vamos a tener en el canal. Marcelo Bañati, uno de los grandes culturistas argentinos, y que él siempre decía, para mí el culturismo, no sé si es un deporte, yo creo que es una disciplina. ¿Mm? Una opinión personal muy interesante, yo creo que podemos considerarlo ambas cosas. Una disciplina primero y también un deporte, sobre todo si tenemos en cuenta la definición de lo que realmente es deporte.